Imagina esto. Una muy joven y futura madre está por dar a luz tras un embarazo con muchas complicaciones. El personal que atiende este parto es de nuevo ingreso y es la primera vez que el obstetra encargado atiende un parto tan complicado. Pero tras mucho trabajo, el bebé nace. Sin embargo, no llora y eso alerta a todo el equipo de salud, que deciden transferir de inmediato al neonato a cuidados intensivos. Pero una hora después le dan la trágica noticia a la madre. El bebé no resistió, de hecho, nació sin vida. Pero las cosas no quedan ahí. La madre reclama que la muerte de su niño fue por mala práctica de los doctores, mientras que los médicos indican que el bebé ya estaba muerto cuando lo extrajeron. Así que, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo saber si el bebé falleció antes o después de nacer? ¿Es posible? Ante esta situación, los médicos forenses pueden acudir a la famosa dosimasia pulmonar hidrostática, que es una prueba para investigar y determinar si los pulmones respiraron y por ende si hubo o no hubo vida extrauterina, es decir, si el bebé nació vivo y por lo tanto si su muerte pudo ser acaso un homicidio. Dosimasia significa comprobar, examinar. En el contexto médico significa pruebas de vida. Históricamente, aún no se logra identificar quién descubrió que los pulmones que nunca respiraron se hunden en el agua. Lo que se sabe es que Galeno conocía este hecho. Sin embargo, ninguna fuente le acredita a él este descubrimiento. Más bien, se cree que este hallazgo fue anterior a él. Otro hecho difuso es quién describió y fundamentó el procedimiento de esta prueba. El posible responsable no es muy mencionado en los textos de medicina legal, pero la evidencia considera al anatomista y zoólogo holandés Jan Schwaderman como el que sentó los procedimientos y fundamentos de la dosimasia pulmonar hidrostática. Sin embargo, desde tiempos de Galeno hasta casi 15 siglos después, esta prueba pasó desapercibida. Fue recién en el año 1670 que un botánico húngaro llamado Reiner sugirió su uso con fines médico-legales. Y 11 años después, un investigador llamado Schrödinger la usaría con tales fines por primera vez. La dosimasia pulmonar hidrostática, también conocida como dosimasia hidrostática de Galeno, Reiner y Schrödinger, consiste en 4 a 5 fases, que en general comprenden diseccionar todo el aparato respiratorio, incluido el timo, y sumergirlo en agua para ver si flotan o se hunden. Tomar segmentos de lóbulos pulmonares, así como segmentos de los bronquios, sumergirlos en agua para ver si salen a flote o se quedan en el fondo. E incluso comprimir o estrujar tejido pulmonar hundido en el agua para ver si se desprenden burbujas. Todas estas pruebas determinarán si hay existencia o no de aire en los pulmones y por lo tanto si el neonato estaba vivo o muerto después de nacer. Esta prueba se basa en la diferencia del peso específico del pulmón expandido con respecto del que nunca respiró. Al comparar las densidades de los tejidos pulmonares fetales que tienen pulmones que no respiraron, su densidad es de 1.08 a 1.1 gramos por mililitro, mientras que la densidad de un pulmón expandido es de aproximadamente 0,85 gramos por mililitro. Con esto se explica el por qué el pulmón con mayor densidad se hunde en el agua, mientras que un pulmón expandido no. Para visualizarlo mejor, recordemos un poco de hidrostática. El peso específico se define como el peso de una sustancia dividida por el volumen que ocupa. De esta ecuación podemos desglosar el peso, que es la masa de la sustancia multiplicada por la aceleración de la gravedad. Ahora recordemos que la densidad se define como el cociente de la masa y el volumen de una sustancia, y la tenemos justo aquí. Con todos estos reajustes tenemos que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Ahora, ¿cómo y por qué tendrían que flotar o hundirse los pulmones en el agua? La respuesta la dio el famoso físico y matemático griego Arquímedes. Él demostró que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido que desaloja el cuerpo. Y eso significa que si el peso con el que se sumergen los pulmones es mayor que el empuje que los saca a flote, los pulmones se hunden. Y si el peso es menor que el empuje hacia arriba, los pulmones saldrán a flote. Observa, el peso con el que se hunden los pulmones los obtenemos de las ecuaciones que vimos hace un momento. El peso entre el volumen es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Ahora pongamos todo en función del peso de los pulmones.
obtenemos que el peso del pulmón es igual a la densidad del pulmón por la gravedad por el volumen del pulmón. En cuanto al empuje, él quiere sacar a los pulmones del agua, y lo conseguimos de la siguiente fórmula. Empuje del agua es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen del agua. Y seguro ya te diste cuenta, en esta batalla el ganador será el que tenga la mayor densidad. El volumen de los pulmones sumergidos es el mismo volumen del agua desplazada, así que lo retiramos de la ecuación. La gravedad también es una constante en ambos lados, así que la retiramos. Solo nos queda la densidad, y aquí está el truco. Recuerda que la densidad de los pulmones que han respirado es aproximadamente 0.85 gramos por mililitro, y la densidad del agua a 20 grados centígrados es de aproximadamente 0.99 gramos por mililitro. 0.99 de empuje le gana 0.85 de los pulmones. Así que tenemos un ganador. El empuje del agua regresa a los pulmones que han respirado hacia la superficie, quedando a flote. Sin embargo, los pulmones de un feto tienen una densidad de hasta 1,1 gramos por mililitro, cifra que le gana al 0,99 del agua, por lo que el empuje es vencido y el peso de los pulmones los lleva hasta el fondo. Ahora que sabemos cómo funciona, nos cabe la pregunta, ¿será 100% confiable? No, de hecho, esta es una prueba controvertida por muchos estudiosos y autores de texto médico-legales. El tema con esta prueba es que se basa en si hubo o no hubo aire en los pulmones, y la ventilación pulmonar ejecutada en un cuerpo vivo no es la única forma en la que puede llegar aire a los pulmones. La fauna cadavérica y las bacterias que se apoderan de un cuerpo sin vida pueden llegar a crear gases que expanden los pulmones y parecer que estos hubieran respirado. Además, el médico puede ejecutar maniobras de reanimación cardiopulmonar en el recién nacido, y de esta forma es muy posible que sus pulmones se llenen de aire, aunque no esté vivo. El sufrimiento fetal prolongado también puede iniciar movimientos respiratorios en el canal del parto antes del nacimiento. Incluso factores como el congelamiento o el exceso de calor pueden llegar a afectar el tejido de los pulmones, pudiendo causar falsos negativos o positivos en las pruebas. Debido a todas estas y más consideraciones, esta prueba se considera no fiable en partos no atendidos por el personal de salud, y estos son bebés y fetos que llegan al laboratorio con indicios de putrefacción o abandono. Naturalmente, la experiencia del médico criminalista determina si es oportuno o no realizar y considerar esta prueba en cada caso, además de los protocolos que cada entidad de investigación forense tiene instaurada en su nación. Afortunadamente, la dosimasia pulmonar hidrostática, conocida como dosimasia hidrostática de Galeno, Rayer y Scheger, no es el único recurso. Existen varios tipos de dosimasia que se complementan entre sí, y todas exploran la existencia de movimientos respiratorios o de aire en los pulmones del cadáver. La dosimasia diafragmática de Casper se basa en la posición de la cúpula del diafragma del feto para determinar si hubo o no hubo movimientos respiratorios. La dosimasia histológica de Bouchut y Tamasia observa la forma de los alvéolos pulmonares y el epitelio respiratorio para determinar si hubo o no hubo aire corriendo por ellos. Incluso la saliva puede ser un recurso para determinar si hubo vida, pues la dosimasia ciálica de Dinitz y Sousa investiga la presencia de saliva en la boca y el estómago, y se basa en que ésta aparece después del nacimiento y en su capacidad amilolítica, que afecta la estructura del almidón. Y tras una simple prueba de saliva, almidón y yodo, se podría determinar si hubo o no hubo vida después del parto. Finalmente, ¿qué tan grave es cometer infanticidio en el contexto legal? ¿Qué castigo puede recibir por cometer este siniestro? Naturalmente, es diferente según el Código Penal de cada estado. Determinar la culpabilidad o el grado de responsabilidad de un homicidio es muy complejo. Debemos tener en cuenta que entre la tentativa y la comisión del delito existen muchos factores que pueden agravar o aligerar la pena. Debido a esto, las investigaciones y la autopsia que se practiquen son claves para determinar cómo murió el recién nacido, ya que un cargo de infanticidio puede arruinar la vida de cualquier persona, sea o no profesional. En el Perú, el homicidio culposo por profesional médico conlleva una pena privativa de la libertad de entre 1 y 4 años y la inhabilitación del ejercicio de su profesión. Y en el caso de lesiones graves por negligencia médica, la condena puede ser de 1 a 3 años de prisión y la inhabilitación del ejercicio de la profesión.
En el caso de que la progenitora sea la autora del crimen, tenemos el conocido caso de la salvadoreña Karina Herrera Clímaco, que fue condenada a cumplir 30 años de cárcel por el homicidio agravado contra su hija recién nacida. Y bien, ahora que la conoces, ¿qué te pareció esta polémica prueba? ¿Crees que debería quedarse en los libros de historia por su falta de fiabilidad en ciertos escenarios? ¿O crees que su aporte sigue siendo valioso en el mundo forense? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos muy pronto. Chao, chao.